agradecido con el Señor porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Y bueno, yo quiero hablar bajo un tema, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo creo que se habla mucho, pero yo creo que es necesario hablar de Él una vez más. Aleluya, porque no es suficiente, ¿verdad?, de hablar de Él, porque hay mucho que decir del Espíritu Santo. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona con emoción, con sentimientos. El Espíritu Santo es como nosotros, ¿verdad? Él una vez se entriste cuando nosotros cometemos algo contra de Él, amén. Entonces, Él es una persona como nosotros. Y el Espíritu Santo, en la Biblia, es mencionado bastantes veces y es describido en muchas maneras, como en fuego. Podemos ver eso en Mateo capítulo 3, verso 11. Si me pueden acompañar ahí. Mateo capítulo 3, verso 11. Y aquí es el apóstol Juan hablando. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de lavar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí en este versículo está hablando Juan que Jesús usará el Espíritu Santo para bautizarnos en cada uno de nosotros con fuego. Aleluya. Y con poder. Aleluya. Imagínate si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, Jesús siendo el Dios Todopoderoso, Jesús siendo semejante como a un hombre, se dejó su trono y llegó a esta tierra. Imagínate Él, el creador del universo, necesitando el Espíritu Santo. ¿Cuál más que nosotros somos un pedazo de carne? ¿Qué más necesitamos al Espíritu Santo? Aleluya. Y lo podemos ver en la Biblia 1000 veces, donde Jesús necesita el Espíritu Santo. Y lo podemos ver eso en Lucas capítulo 4, verso 14. Si me pueden acompañar ahí. Dice en la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y si leemos el versículo 18 y 19, también menciona donde Jesús fue ungido por medio del Espíritu Santo. Dice el 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Imagínate Jesús diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él necesitaba el Espíritu Santo. Él necesitaba el Espíritu Santo para enseñar su palabra. Él lo necesitaba para hacer milagros. Él lo necesitaba en su día. Él lo necesitaba para todo. El Espíritu Santo era su mejor amigo. Era su mejor amigo. Y nosotros necesitamos hacer como Jesús, andar como Jesús, hablar como Jesús, amar como Jesús. Aleluya, porque Él, su mejor anhelo y su mejor amigo era el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Si Él lo necesitaba, también nosotros lo necesitamos. Y si usted no me cree, podemos ver en Mateo capítulo 12, verso 28, donde habla que Jesús necesitaba al Espíritu Santo para hacer milagros. Aleluya. Aquí dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado
a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Él lo necesitaba. Él necesitaba su poder. Él necesitaba al Espíritu Santo para echar fuera a los demonios. Aleluya. Y lo podemos ver también en Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él. Era su mejor amigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro mejor amigo. Tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Necesitamos morir a nuestro propio carne. Necesitamos que nuestro Espíritu Santo nos guíe a nosotros, y no nuestra carne que nos guíe, sino que sea Él en medio de nosotros guiándonos. Necesitamos morir esta carne. Jesús murió a sí mismo y dejó que el Espíritu Santo tomara el control de Él. Amén. Lo podemos ver en Mateo capítulo 4. Todo ese pasaje, pero ahí habla donde Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches, y dice allí que después de hacer los 40 días Él tuvo hambre, y dice que de repente se le presentó el diablo delante de Él y lo atacó donde Él estaba más débil, y le dijo: si tú verdaderamente eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. ¿Y sabe lo que respondió Jesús? Él dijo: no solo del pan vivirá del hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se inclinó, Jesús no falló. Él murió a sí mismo, porque también aquí en la palabra dice, Él tomó, en este versículo Él tomó y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Aunque Él tenía hambre, aunque Él estaba 40 días sin comer, Él se negó a sí mismo. Él se murió a sí mismo y dijo: no le voy a hacer caso al diablo. Aleluya. Necesitamos hacer como Jesús y morir a nuestro cuerpo, a esta carne. Y sabes, otra persona que murió a sí mismo, lo podemos ver con el apóstol Juan. Si podemos ir en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y adelante, ponerle cuidado en esto, porque esto es algo que cuando lo leo siempre me sorprende. Dice el apóstol Juan hablando: yo estaba en el Espíritu